Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo hacer una validación básica de formularios con JavaScript. Bueno, pues HTML5 ya incorpora una validación sin necesidad de utilizar el JavaScript, ¿vale? Es una validación un poco básica, pero nos puede servir si queremos trabajar sin necesidad de meternos en JavaScript y validar las especificaciones básicas de un formulario, ¿vale? En este caso, crea un pequeño formulario con 3 campos de tipo input, ¿vale? Como veis no tiene nada, simplemente tiene el tipo del input, el nombre y el identificador. Bueno, si queréis ver cuáles son las propiedades que tienen los input y que nos interesa saber, podéis acceder a W3 Schools y en referencias le dais HTML y elegís la etiqueta input. Bueno, aquí vais a encontrar cuáles son los atributos. Hay algunos que son nuevos en HTML5 y muchos nos interesan para trabajar con nuestros formularios. Entonces, por ejemplo, podemos establecer la validación de campos utilizando atributos como por ejemplo max, que nos permite definir de un número cuál es el máximo que podemos introducir, la longitud máxima, el mínimo. Podemos introducir un patrón que debe seguir un campo de texto, un campo de texto en este caso. Bueno, una serie de atributos que podemos utilizar. También tenemos que tener en cuenta que HTML5 ya incorpora un montón de etiquetas que nos permiten directamente permitir al usuario o no introducir un tipo de datos. Por ejemplo, tenemos un tipo de input que es color. Entonces le permitimos al usuario que introduzca un campo, o sea, un dato de tipo color. ¿Qué pasa? Que muchos de estos campos, de estos tipos de input, no son soportados por todos los navegadores. Por tanto, tenéis que tener en cuenta cuáles son los que vais a utilizar y si os lo permite, ¿vale? Vamos a acceder a HTML y os aparece aquí el tutorial que tenéis. En HTML Forms, si accedéis a Input Types, veréis ese tipo de inputs. Por ejemplo, bueno, tenemos Input Submit, Reset, Radio, etcétera, pero si os fijáis aquí abajo están los nuevos, ¿vale? Los inputs especiales que se han creado con HTML5. Por ejemplo, el Input Number. El Input Number es un input reconocido por todos los navegadores, como podéis ver aquí, por tanto, lo podríamos utilizar sin problema. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, utilizamos el input date? Bueno, pues no está soportado por Firefox. El input color sí, por todos los navegadores, el rango también, pero el mes, por ejemplo, no está por Firefox, ni el semana, ni el de hora, ni el de hora y día local. El de email no está soportado por Safari. Bueno, el de Search por todos. El de Tel para teléfonos solo está soportado por Safari. URL no está soportado por Safari. Entonces, como veis, no podemos utilizar abiertamente todos los tipos de inputs que hay. Por tanto, tenemos que optar por otro tipo de validaciones. Por ejemplo, haciéndolas nosotros a través de JavaScript o a través de HTML5. Bueno, como decíamos, volvemos aquí, estos son los tipos de inputs que tenemos. En referencias, HTML tag y aquí teníamos input. Bueno, pues en los que nos vamos a basar y los que vamos a utilizar los podéis encontrar aquí. Vale, volvemos otra vez a nuestro código. Bueno, tenemos aquí nombre, edad y teléfono y no hemos especificado nada más. Bueno, ¿qué cosas podemos introducir dentro de un input de tipo texto? ¿Qué tipo de restricciones podemos incluir? Bueno, pues muy fácil. En primer lugar, podemos restringir cuánto es la longitud mínima y máxima que soporta el formulario. Perdón, máxima, que soporta el input. Entonces podemos decir max length igual a 15, por ejemplo. Bueno, esto no nos garantiza la validación, porque maxlength lo único que nos permite es que el usuario no meta más de 15 caracteres aquí. Vaya, no me lo cogí. GTH. Bueno, venimos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ya no puedo seguir metiendo.
¿vale? Entonces, bueno, es una pequeña validación que se puede hacer, pero a nosotros lo que nos interesa es que el usuario no meta un número máximo de caracteres o mínimo, ¿vale? Entonces podemos decir que siga un patrón, pattern, ya los veremos con más calma, que son lo que llamamos las expresiones regulares. Bueno, ¿y qué patrón queremos que siga? Bueno, no le permitimos que un nombre tenga números, por ejemplo, y tampoco hay nombres que sean de una sola letra. Por tanto, vamos a decirle que el nombre sea de letras mayúsculas o minúsculas, desde la A hasta la Z. Para eso escribimos entre corchetes A-Z en mayúsculas, A-Z en minúsculas. Y también vamos a definir el tamaño máximo y mínimo que tienen que tener este input. Entonces ponemos, por ejemplo, mínimo tiene que tener 2 caracteres y máximo hemos dicho, por ejemplo, 15. Por tanto, con este patrón vamos a establecer que el usuario solo pueda meter letras y que además estas letras sean de una longitud entre 2 y 15 caracteres. Además, le podemos decir qué queremos que muestre en caso de que el usuario se equivoque al introducir letras. Por tanto, le ponemos aquí título, por ejemplo, introduce entre 2 y 15 letras. Y también vamos a decirle que este campo es requerido, es decir, que no lo puede dejar en blanco. Bueno, sabéis que normalmente se indica con un asterisco, ¿vale? O lo podéis poner en rojo, como queráis, pero bueno, en este caso el requerido quiere decir que este campo no puede quedar vacío. Vale, si nosotros ahora ejecutamos el formulario y tratamos de darle a enviar, veréis que nos aparece aquí completa este campo. Si yo introduzco números y le doy a enviar, me dice utiliza un formato que coincida con el solicitado. Ese tipo de mensaje ya está predefinido en HTML5. Como nuestro navegador está en español, pues nos aparece ese mensaje en español. Si fuera el navegador en inglés, pues nos aparecería en inglés. Entonces utiliza un formato que coincida con el solicitado y a continuación aparece el título que le hemos puesto al campo. Vale, entonces si yo meto una letra, me ocurriría lo mismo, utiliza un formato, introduce entre 2 y 15 letras. Bueno, con que yo escriba 2 o 3 letras ya sería suficiente. Vale, bueno, ahora si le diera enviar, como veréis, nos lo envía. Vale, ¿qué ocurre con el campo edad? Bueno, pues uno de los tipos de input que existen ya en HTML5 es el input number. El input number no le podemos introducir un patrón, ¿vale? Porque un número es, bueno, sota, cabello y rey, solo se pueden meter números o cifras. Entonces, ¿cómo podemos especificar el máximo y el mínimo de un número? Muy fácil. Utilizando el atributo min y le diremos, por ejemplo, que queremos que lo mínimo sean 18 años y max que sean, por ejemplo, pues 100. De esta manera ya estamos obligando al usuario a meter números de entre 18 y 100 y además le vamos a decir que sea requerido para que no nos deje dejarlo en blanco. Si yo le doy a enviar, en primer lugar me pone que complete este campo, le doy al siguiente, me dice también completa este campo, voy a meter 12 y me dice el valor debe ser superior o igual a 18. Esto ya lo ha cogido automáticamente el navegador. Si yo pongo 103, le hemos dicho máximo 100. Le vamos a enviar, el valor debe ser inferior o igual a 100. Entonces vamos a poner 80 y aquí ya pues nos enviaría. Por último, el teléfono. Bueno, el teléfono podemos considerarlo de tipo number o de tipo text. Bueno, ¿qué pasa? Que si lo decimos que sea de tipo number, deberíamos establecer un mínimo y un máximo. Entonces, el mínimo de un número debería ser, por ejemplo, en caso de España, 9 cifras. Por tanto, tendríamos que decir que vaya desde la, por ejemplo, 100000000 hasta la 999999999. Bueno, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es que sea un teléfono de tipo texto y nosotros le vamos a meter el patrón. Por tanto, nos venimos aquí y le decimos que el patrón sea de números, es decir, de 0 a 9 y que además obligatoriamente tenga 9 caracteres. Si introducimos menos nos va a dar un error. Si queremos, como estamos utilizando un patrón, podemos decirle en el título número de 9 cifras. Vale, y ahora intentamos ejecutar esto
Bueno, veis que el campo de edad ya se ha cambiado porque sabe que no tiene que meter más de 18 a 100, entonces nos lo ha hecho más pequeño. Le damos a enviar, nos dice completa este campo. Ada, edad, lo mismo, completa este campo, vamos a poner 19 y el teléfono, uy, no nos lo ha validado. No le hemos dicho que sea requerido. Vale, ponemos aquí Ada, 19, teléfono, completa este campo, 1, 2, 3. Utiliza un formato que coincida con el solicitado, 9 cifras, voy a poner letras. También nos dice lo mismo. Sin embargo, si meto 9 cifras, desaparecería el mensaje de error y lo podríamos enviar. Bueno, este es el modo más sencillo de validar un formulario sin necesidad de utilizar JavaScript. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo, partiendo de estas validaciones de HTML5, podemos nosotros realizar las nuestras propias con JavaScript. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!